Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. La palabra, muy bien, pueden bajarla. La palabra que yo voy a compartir hoy, quiero ser breve, claro, concreto. Es una palabra que he venido meditando durante varios días. La iba a predicar la semana pasada, pero la semana pasada el Señor se me cruzó con el desierto, ¿cierto? Un lugar de bendición. Y creo que era oportuna compartirla. Esta palabra en estos 21 días de ayuno que lo estamos terminando hoy para muchos pasó muy rápido porque no lo hicieron. Otros nos acompañaron en él, aunque no era una obligación, y para mí fue de mucha bendición. Muchas cosas salieron a la luz, aún en mi propia vida, de tener que cambiar comportamientos, actitudes, ¿cierto? Y también dentro de la congregación muchas cosas, porque oramos por santificación, se hicieron evidentes, aunque creo que Dios está obrando, porque para todos aquellos que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien, ¿cierto? Y esta palabra es como terminando el ayuno. Ya dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a hablar algo concerniente a la Semana Santa. Muchos tienen pregunta: ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? Pues lo mismo que hacemos en todas las Semanas Santas: buscar del Señor, servir al Señor, trabajar, pero jueves y viernes, para los que no saben qué hacemos, pues hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer: ser luz en medio de nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Por lo consiguiente, ni jueves ni viernes vamos a tener reuniones. El sábado ya están las reuniones normales, la reunión de GEMEX, Jesús Modelo de Excelencia, significa GEMEX, es el grupo de jóvenes. Y el domingo, de hoy en 8, tenemos nuestras 2 reuniones. Amén. Entonces, la Semana Santa, que se ha denominado, va a ser una semana que ustedes puedan compartir con sus familias y poder glorificar a Dios y ser luz en medio de ellos, mostrando de su amor y su grandeza. Quizás algunos aprovechan para descansar. No olviden al Señor, porque cada semana debe ser una Semana Santa. La palabra entonces la voy a compartir, está en Lucas capítulo 7. Abran sus Biblias. Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. La voy a leer en la Reina Valera, revisión del 60, y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: ¡ja! Eso no está en la Biblia, eso es mío, ¿no? ¡Ja! Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón. Ahora, Jesús respondió sin Simón preguntar. Él escuchó los pensamientos. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a la mujer: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado, enjugado con sus cabellos. No me diste beso, maestra. Desde que entré no has cesado de besar mis pies, ni ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén
y amén. Wow, qué historia, ¿no? Real. Una de las cosas difíciles, ¿cierto?, de predicar el evangelio es saber a qué tipo de personas vamos a predicarlo. Cuando tú abres tu boca, no sabes la posición o el corazón de cada persona. Hace unos años, en una como una campaña que hicimos de evangelismo en las calles en Medellín, salí con algunos discípulos y con mi esposa a evangelizar unas chicas que están por la 33. Los que conocen en Medellín, la 33 con la avenida del Poblado de ahí hacia abajo, eso es zona de tolerancia. Ahí prostitución ha venido cambiando, gracias al Señor. Salimos y dijimos, bueno, vamos a ir donde estas chicas que trabajan en las calles tipo 6 de la tarde y les vamos a regalar una chocolatina, un Nuevo Testamento y les vamos a hablar del Señor. Entonces dijeron, bueno, vamos, Juan, con Nidia nos salimos y vimos 3 chicas paradas en una esquina y yo me acerqué con varios muchachos y les dije, hola, y ella, hola. Yo, ¿ya les dieron regalo? No, papi. Yo me la creí porque ella siempre me ha dicho papi, me creyó que soy papi. No, nunca. Ella me dijo, no papi, le dije, ¿qué me van a regalar? Yo le dije, una chocolatina, ay tan lindo, y un Nuevo Testamento, ya sé a qué viene. Cambiaron. Y les empezamos a hablar del Señor a ellas. Recuerdo que la primera a la que le empezamos a hablar, dijo, mire, yo creo en Dios, pero en este momento tengo que hacer algunas cosas en mi vida, arreglar unas cositas, y cuando esas cositas estén bien, yo buscaré de Él, pero yo creo, muchas gracias. La segunda se puso a llorar, recuerdo tanto, y dijo, mire, yo soy de Montería, tengo 3 hijos y no he encontrado un trabajo, hoy estoy comenzando esto, pero yo necesito, oren por mí. Y la tercera, que era una chica de entre unos 17 y 18 años comiendo chicle, no me miraba, ni nos miraba. Y un momento cuando le acercamos dijo, permiso, permiso. Ella se dio cuenta que le íbamos a hablar de Dios y le dije, mira, queremos hablarte de Dios, Dios te ama. Y ella dijo, yo no creo en lo que yo no veo, por eso no creo en Dios. Entonces yo le contesté, bueno, con ellos, con los que estaban, le dije, es lógico, ¿cierto? Para nuestra mente eso es algo lógico, que lo que uno no ve, pues no existe. Y le pregunté, ¿qué pasa si yo le tapo a usted la nariz y la boca durante unos minutos fuerte? Pues me voy a ahogar. ¿Y por qué te vas a ahogar? Pues porque no me entra aire. Dije, pero el aire no lo ves. Me miró y me dijo, sí, pero lo necesito. Dije, así es con Dios. Recuerdo que en ese momento la chica cambió y dijo, ¿y será que sí me perdona todo lo que yo he hecho? Vamos a encontrar, partiendo de esto que yo experimenté en la 33, aquella vez, que cuando predicamos el evangelio, vamos a ver personas que reaccionan con total indiferencia. Otras reaccionan con interés y aún vamos a encontrar a otras que van a reaccionar con mucha hostilidad. Aunque estas reacciones dependen mucho de algunos factores, el mayor factor determinante es la percepción que esas personas tienen de ellas mismas. Partiendo de lo que ellas piensan, entonces reciben de una manera u otra el evangelio. Hay personas que creen que son tan buenas, tan decentes, ellos presuponen que no necesitan del evangelio ni de sus beneficios. Otros lo contrario, creen que son tan malos, tan malos, tan malos, que no pueden aceptar el hecho que haya una esperanza para ellos. Pero hay otros, que es la historia de esta mujer que vamos a analizar, que reconocen su maldad y están dispuestos por la fe a aceptar el perdón incondicional y gratuito que Dios ofrece por la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el caso. Esta es una historia que ilustra cómo opera el evangelio, ¿cierto? Para impactar nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestro corazón. Vuelvo a la historia. Dice que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Le rogó. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y empezó a hacer una serie de cosas que en la cultura judía las hacían siempre esclavos que estaban en casa. Y ya lo voy a explicar. Este texto nos ayuda a entender por qué algunos creyentes al profesar su cristianismo manifiestan tanto fervor y compromiso, tanto amor y pasión por la persona de Cristo. Aquí lo podemos ver. Pero también en la misma iglesia, ¿cierto? Vamos a encontrar personas que tienen un corazón frío, tienen una apatía espiritual. Tienen la misma iglesia, oyen el mismo sermón o predicación, las mismas enseñanzas, pero no tienen el fuego que otros tienen. No sé si han notado eso. En la iglesia uno encuentra gente que uno sale y dice, Dios me habló poderoso. Y hay otros que salen y ni siquiera escucharon lo que se predicó, sino, ¿qué hubo, pastor? ¿Y cómo la vio? No, en la lucha esto está muy... Y sueltan todos sus problemas, que no está mal, pero uno nota que no escucharon nada, ni en su corazón, siquiera se ve un vestigio de una llamita encendida. ¿Por qué? Porque lo primero, vamos a encontrar, de acuerdo a este texto, dos tipos de personas diferentes que se encuentran las dos. Simón el fariseo y la mujer pecadora se encuentran providencialmente, ¿cierto? Sobrenaturalmente, no fue una casualidad, en el mismo lugar, porque los dos tenían un mismo interés, acercarse a Jesús. Los dos, tanto Simón el fariseo como esta mujer, tenían ese interés. Por eso dice, un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la Biblia dice así, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella no estaba ahí, como les dije, por casualidad. Ella estaba porque también tenía un interés de Jesús, como lo tenía ¿quién? Simón el fariseo. Aunque el primer punto que le estoy diciendo eran dos personas diametralmente opuestas, totalmente diferentes. Un fariseo y una pecadora en una misma casa, los dos con un mismo interés, Jesucristo. Los dos. Ahora les muestro cuál era el interés, quizás bíblicamente, del fariseo y cuál era el interés de la pecadora. ¿Quiénes eran los fariseos? Vamos a hablar entonces de los dos tipos de personas, que es el primer punto. La palabra fariseo es original del hebreo perusim, o el griego fariseo con P. Se cree que se origina antes del siglo, ¿cierto? Tercero antes de Cristo, en la época de la guerra de los macabeos. Se opina, sus enseñanzas siempre fueron en contra de Jesús, le hicieron contrapeso. Se oponían a las enseñanzas de Jesús a causa de ¿qué? De su intolerancia con los demás. Porque esa era una característica de los fariseos, eran intolerantes. ¿Por qué? Vamos a mirarlo más adelante. Con los demás, y por lo que daban más énfasis, por eso eran intolerantes, a lo externo y a lo interno. Por eso no toleraban a la gente. Ahora, usted imagínese esa película. Por favor, prendan en la pantalla de su mente, algunos prendan la mente y otros la pantalla de su mente. Imagínese usted ese caso. Imagínese la casa de Simón el fariseo. ¿Cómo sería si él era un fariseo? ¿Cómo sería su aspecto del fariseo? Y Jesús entra a esa casa. Ahora imagínense en el aspecto de una mujer pecadora. Era una mujer pecadora, dice la Biblia. ¿Ya se están imaginando? ¿Usted imagina la cara de Simón el fariseo cuando esa mujer entró? ¿Qué hace esta vieja boleta acá? Por su pinta. Ella es una prostituta. Y lo digo más adelante. ¿Cierto? Ellos eran intolerantes, eran hombres instruidos. Vas a ver por allá en Hechos que Pablo creció a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un fariseo docto. Y de hecho, Filipenses 3:5 también dice que Pablo era un fariseo. Recuerden cómo era Pablo, era un fariseo, circuncidado al octavo día, pero intolerante. Pablo perseguía a la iglesia. A los pies de él pusieron la ropa de Esteban.
que fue asesinado por ser cristiano. El primer mártir cristiano, después obviamente de nuestro Señor Jesucristo, fue Esteban. Y no era cualquier Esteban, porque hay un Esteban, yo conozco un Esteban que es de apellido Dido. Este bandido. Eran hombres instruidos, eran hombres doctos, eran hombres bien presentados en su exterior. Pero Jesús, Mateo 16, 5, 12, póngamelo. Jesús advirtió a sus discípulos: cuidado con contaminarse con la levadura de los fariseos. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Ya llegó. Y viendo sus discípulos de la otra parte, viniendo del lago, se habían olvidado de tomar pan. Sigue. Y Jesús le dijo: mira, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eran los tres grupos que había en esa época: fariseos, esenios y saduceos. Y él dice: miren, guárdese de la levadura de los fariseos. ¿Qué era la levadura? Era de las enseñanzas de los fariseos. Pero técnicamente y real, la levadura es una sustancia que produce enzimas y genera una fermentación, ¿cierto? Una transformación química de la sustancia orgánica. O sea, la levadura dentro de la harina lo hace crecer. Y ellos tenían su levadura dentro de orgullo. Ellos sentían, los fariseos, que eran mejores. Por eso su intolerancia era una cosa extrema. Estamos hablando de los dos tipos de personas. En pocas palabras, los fariseos eran religiosos moralistas de mente hipócrita. Eran religiosos moralistas de mente hipócrita. Imagínese a un hombre esto que le llega a su casa una prostituta. ¿Cómo se siente? Lucas 18, 9, 14, ponmelo también, Lucas 18, 9, 14, explica bien la actitud de los fariseos. No sé cuántos han leído ese texto donde un fariseo, ¿cierto? Y un publicano están orando. Dice, y si Lucas 18, ya te dije el texto, 18, 9 está. 18, 9, ok. Digo también unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban. Wow, leamos eso todos. 1, 2, 3. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Sigue, ahí está hablando Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Ya. ¿Qué pasó? El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. No oraba con Dios. ¿Con quién oraba? El fariseo oraba para sí mismo. Y dijo esto: Dios, te doy gracias que no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros. Y está diciéndolo durito, porque allá al lado está el publicano. Y el publicano era un recaudador de impuestos. Hombres poco amados en aquella época y en esta. En serio, un recaudador de impuestos, uno tener que ir. Dice, son hombres ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. O sea, está peor que el publicano para los demás. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Continúa. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será cierto. En pocas palabras, el fariseo era aquella persona que al orar decía: te doy gracias, Señor, porque no te necesito. Porque todo lo que yo hago, lo hago tan bien que quiero honrarte y vivir, sí, tu ley, pero en el fondo no te necesito, porque yo mismo me he hecho propicio de mí mismo con mis buenas obras. Guardo la ley. Intolerante. No sé si de pronto ellos eran del club de leones, de algún club de beneficencia, seguramente para sentirse bien. Y no tengo nada contra el club de leones ni club rotario, nada. Está bien que esté la gente ahí, pero que eso no nos haga sentir bien, que entendamos que nuestra vida
está en las manos de Dios y yo vivo por la gracia y misericordia de Él. Y esa gracia y misericordia debe ser extendida de mi corazón hacia otros. ¿Cuántos dicen amén? Las dos personajes es él. Y la mujer, dice la Biblia, que era adúltera. No hay mucho que decir. O sea, inmoral. Reconocida por su mala reputación. O sea, una mujer perversa. Aquí vemos en este primer punto lo mejor de la sociedad judía y lo peor de la sociedad judía. En una misma casa, los dos con un mismo interés, Jesucristo. Este era lo que ellos tenían en común. Ya miramos el primer punto, las dos personas. Ahora miremos las dos motivaciones, la motivación de Simón y la motivación de la mujer. Versículo 38 y 39. Dice así: y estando detrás de él a sus pies, llorando, la mujer pecadora, comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con su perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ella solo quería en su motivación el alivio de su desgracia y su prostitución, el alivio de su esclavitud. Aunque fuera juzgada, y quizás muchos aplicándolo hoy en día son juzgados porque pueden venir y hacer cosas que es una locura. Llorar, lavarle los pies. Ahora, en el contexto de ellos, el esclavo, ellos llegaban a la mesa y las mesas en el oriente son bajitas. Y ellos se sientan y sus pies quedan adelante, hacia afuera. Entonces, imagínense en sandalias en medio del barro, pisando, por ahí pasaron las ovejas. Imagina lo que huelen los pies. Si hoy existiendo Mexana huelen, que lance la primera piedra al que es libre de, no voy a decir qué, pero lo puedo deletrar, P-Q-E-K, ese, deletreado, no dije nada. Imagínense el olor de esos pies. Y el esclavo entraba, lavaba los pies de los que llegaban a su casa, a la casa de su amo, y en muchas ocasiones les daban besos. Eso lo hizo la mujer, porque ella, su motivación era el alivio de su desgracia. Ya sabía que había una oportunidad, seguro ya había escuchado de Jesucristo. La motivación de ella era alivio de su desgracia. La motivación de Simón era satisfacer su curiosidad. Él invitó a este que está haciendo milagros, que está perdonando pecados. ¿Quién es este? Es el hijo del carpintero. Yo lo quiero conocer, lo voy a invitar a cenar para hacerle la encerrona. Porque constantemente los fariseos estaban haciéndole la encerrona al Señor. Él tenía una curiosidad intelectual. Saben, no basta con tener interés por la persona de Jesús. La motivación es importante. Y la reacción de cada uno fue diferente. Simón no sabía cuán necesitado también era. Seamos honestos, metámonos de nuevo en la película. Si tú y yo estamos en esa época, yo creo que nosotros haríamos lo de Simón. Y de pronto estaríamos pensando: a esta mujer hay que evangelizarla, es una prostituta. Pero si ustedes se leen bien el texto, se van a dar cuenta que el que quería evangelizar a Jesucristo era otro. La otra estaba evangelizada porque ella llegó de pies, a sus pies, llorando, arrepentida, y haciendo algo tan tremendo como es entregar el instrumento de su iniquidad, el perfume que quizás muchos hombres olieron de ella para acostarse. Ella llegó y con ese instrumento lo rinde a los pies del Señor. Cuando en nuestro corazón haya esa pasión, veremos cosas diferentes. Ella rindió el objeto de su pecado, lo puso ahí. No quiero más, esto lo quiero para ti, Señor, este perfume. Quizás esta mujer en su motivación era porque
Muchas noches pasó en vela sentada en una cama mirando al hombre que ni conocía, con el cual se prostituía, diciendo: yo quiero cambiar mi vida. No es mi esposo, es el esposo de otra, o es un hombre que no me pertenece. Ella llegó con una actitud, una motivación diferente. Ella tenía una urgencia, él no. Lo tercero, entonces, ya vimos la motivación. El uno de su intelecto y suplir su intelectualidad y quizás poner a prueba a Jesús. La otra, su miseria, salir de su miseria. Lo tercero, entonces, que podemos encontrar es: las reacciones fueron diferentes. La reacción de la mujer fue extrema. Como le dije, le lloró y llegó por detrás. Lloró, con sus lágrimas lavó sus pies con sus cabellos. Eso es una humillación, mujeres. ¿Para cuántas mujeres su cabello es importante? ¿Cuántas, cuando se cepillan, se cuidan de que le caiga una gota de agua? Porque salen cepillar y le cae una gota de agua. ¡Trin! Entonces esa platica. A mí sería importante el cabello si lo tuviera. A mí es más importante el betún neutro. Imagínense para una mujer la importancia de su cabello, y ella utilizó su propio cabello de toalla para secar los pies del maestro. Eso para el fariseo sería para lo que muchos cristianos diríamos: qué fanática, es extrema. Y yo no haría eso. Uno tiene que ser un cristiano prudente. ¿Qué tres? Es una desvergonzada. Esta vieja debe tener problemas psicológicos. Mire cómo llora y lo que hace. Voy a volver a hacer este taller. Seamos honestos. Si nosotros hubiéramos estado esa noche, habríamos evaluado clínicamente a esa mujer. Hubiéramos dicho: ella tiene un problema y una patología, porque lo que hace es extremo. O sea, yo amo a Dios y todo bien, pero eso, fanática. Qué tremendo. Vuelvo a repetir: ¿será que esa mujer sabía las noches en vela, su desgracia? Su vida fue en medio de hombres malos, consumistas, de fornicación, de sexo. Y los pocos hombres buenos que se creían buenos la juzgaban. ¿Qué opción tenía? Si ella vio en Simón, de pronto, a lo mejor algún día Simón pasó al frente de ella y a lo mejor ella suspiró y dijo: qué bueno poder tener un hombre tan bueno como ese fariseo. Es que me juzga, nunca me amarán. Gracias a Dios, el Señor envió a su Hijo, que vino a amar lo que se había perdido. Pero la reacción de Simón fue la reacción de un buen fariseo. Versículo 39. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. La reacción del buen fariseo siempre dirá para sí. Siempre se estará hablando y diciendo: yo no haría eso. No, eso es terrible. Eso que está... Tiene ahí su mente, todo su juicio, su ¿cómo se llama? El estrado de un juez, su martillito, y está tin y juzgando todo. Dijo para sí mismo. ¿Qué dijo Simón? Me perdí. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Llegó a una conclusión. Obviamente Jesús no es profeta, fue lo que él dijo en su mente, en pocas palabras, porque no reaccionó como fariseo. Este no es profeta, este no es de nosotros, porque si él supiera, si él fuera de nosotros y si fuera un profeta, hubiera discernido la clase de mujer que es. Pero lo que sigue es la reacción. Lo primero que vimos fueron las dos personas, lo segundo las motivaciones, lo tercero las reacciones, pero la cuarta la reacción de Jesús. Jesús vio un cuadro diferente.
conocía la vida de la mujer. Por eso contesta la pregunta. Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Y le cuenta una parábola. Le dice esto: un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón. Dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves, a esta mujer entró en tu casa y no me diste agua. Pero ella, ¿qué hizo? Ella sí dio agua para mis pies, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con sus perfumes mis pies. Por lo cual te digo que muchos los pecados de ella sus muchos pecados le son perdonados, porque al que amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco también, el que poco perdona, poco ama. El Señor deja claro y le cuenta una historia, le dice: mi hijo, entiende. Y yo quiero, iglesia, por favor, que no se dejen embotar su entendimiento, que no nos dejemos creer que somos aquellos doctos en los años, en la palabra y maestros de la ley, porque gente así la aborreció Jesús. Jesús decía: no sean como los escribas y fariseos, que se sientan en la cátedra de Moisés y digan, hagan todo lo que les digan, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Él aborreció el comportamiento de aquellas personas que se creían tan justas delante de él. Sí, tan justas. Ahora, yo quiero ir terminando. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Porque el corazón de este sermón es: al que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Mucho ama. Pero si no entendemos bien el texto, entonces entre más pequemos, más vamos a amar a Dios. Porque parece que fuera así, ¿cierto? Y entonces si Él no me perdona mucho, entonces yo no lo puedo amar mucho. Entonces los que crecieron en el camino del Señor, que no pecaron tanto, pero pecaron, entonces no amarían tanto a Dios. Y yo conozco gente que creció en el camino del Señor enamorados de Dios. Y conozco otros que pecan, reza y empatan. Y ahí van. Realmente la enseñanza es que la manera de pensar de Simón era incorrecta. Los 2 deudores no podían pagar la deuda. El Señor quería poner el tema, era la deuda. Ayúdame, gracias, hija. Él quería poner la deuda, por grande o pequeña, ninguno la puede pagar. Por eso el Padre envió a uno que se llama el Mesías, y a través de él hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la enseñanza de Jesús es: Simón, mira lo miserable que eres tú, más que esa pobre mujer, porque aunque ella ha sido miserable en su exterior y en su estilo de vida, es una mujer que está arrepentida. Tú eres un miserable orgulloso que caminas en tu propia ley. Que en este fin de ayuno, querida iglesia, reconozcamos nuestra necesidad de Dios y la necesidad de su gracia y su favor. Hicimos un compromiso de no juzgar 30 días y yo creo que se rompió a la salida del teatro. Y hemos vuelto quizás mucho a caer en el problema de mirar la miseria de otros y decir: yo creo que ni Dios los perdonará por lo que hacen. ¡Guácala! Pero no podemos examinar nuestros propios corazones. ¿Cuál es el objeto de tu iniquidad y tu pecado, iglesia? Que hoy lo pongamos a los pies del Señor. No podían pagar la deuda. Los 2 estaban a merced del acreedor. El problema es no estar consciente de la deuda. Ese era el problema. No estar consciente de que tú y yo somos deudores para toda la vida. Ella era consciente de su deuda, el otro no. Yo quiero que pensemos: ese era el problema de Simón. No se trata que si debo 500 entonces lo amo más, y si debo 50 pues lo voy a amar menos porque me perdió 50.
El problema está en la conciencia de mis problemas y mis necesidades. Que en este día salgamos de este lugar diciendo: Señor, yo soy consciente de mi necesidad. Que puedo prepararme muy bien en la palabra, en mi grupo de discipulado, en el IMES, que es importante. Que puedo tener mis tiempos de intimidad y devocionales. Pero Señor, ayúdame a tener un corazón como aquel publicano, que era tan aborrecido por los fariseos, pero que podamos decir: Señor, cada día sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mí. Y entonces, Señor, miraremos con tus ojos la necesidad de una humanidad que se pierde en Cristo. Porque quizás muchos han dejado de brillar por la levadura de fariseo en su corazón. Solo Dios sabe quién es. No es la cantidad, si eres decente o depravado, perdonado o condenado. Es la conciencia de mi problema. Porque la salvación no es por obras, sino por fe. Por eso Él le dijo a esa mujer: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, cierro con esto para tratar de salir temprano. Faltando 5. ¿Cómo está tu pasión en tu corazón en estos días? Por Dios. Como aquella pecadora consciente de su necesidad, o como el buen Simón, el gran varón. No, eso es una canción. O como el buen Simón, el fariseo, que no tenía conciencia de su necesidad, sino estaba consciente era de la desgracia de los otros. Porque yo estoy tan bien. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta Semana Santa, como les decía, todas deben ser, a reflexionar después también de este ayuno, cómo estamos. Porque quizás muchos aquí están conscientes del pecado de su esposa, del pecado de su esposo, del pecado de sus hijos, del pecado de sus hermanos en la iglesia, pero no de su propia realidad. Y ahí es donde la levadura se ha introducido sutilmente, y que Dios nos guarde terminando siendo buenos fariseos, haciendo buenas cosas, porque entonces seremos el club, comunidad cristiana de fe, gente buena y linda, y no la iglesia redimida del Señor. Reflexionemos en esto. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.